Hola, bienvenidos a Entre Mitos y Verdades. Soy Rodolfo Azar. Y yo soy Mili Zambrano. Y el tema de hoy, los Illuminati, los reptilianos, los chips en las vacunas y el nuevo orden mundial. 5 teorías de la conspiración y su verdadero origen. Comenzamos. Vivimos en un mundo lleno de oscuras conspiraciones. Extraterrestres con cola de lagarto, disfrazados de políticos, científicos que se ponen de acuerdo para meternos chips en las vacunas, civilizaciones ocultas, siniestras pizzerías de pedófilos y complots para reemplazar a los blancos cristianos y europeos con musulmanes, africanos y pobres. Y aunque les suenen a teorías ridículas, hay mucha gente, y cada vez más parece, que se las cree sin la menor prueba. Hoy hemos seleccionado apenas 5 de las más conocidas de estas teorías y les contaremos quiénes la divulgan y para qué lo hacen. Pero primero hay que explicar ¿por qué creemos en conspiraciones? Todos los seres humanos tenemos algún rasgo de paranoia, que es la desconfianza en los demás y en sus motivaciones. Creemos que por alguna razón nos quieren causar daño. No exageramos, veamos un ejemplo cotidiano. Cuando nos ilusionamos con que nuestro equipo ganará un partido importante y termina derrotado, podemos encontrar consuelo echándole la culpa a los árbitros, al VAR, a la FIFA o a quien sea, porque estamos convencidos de que nuestro equipo es el mejor y todos lo quieren hundir. Y así, mintiéndonos, procesamos esa decepción. Un poquito de paranoia. Bueno, todos la tenemos. Y este rasgo se hace más fuerte cuando pensamos que nosotros y nuestra familia podemos correr algún peligro, que algo amenaza nuestra forma de vivir e incluso nuestra propia vida. Ese algo que nos amenaza está oculto y debemos estar siempre alertas. Es irracional porque proviene del miedo. Miles de años atrás, cuando los humanos vivíamos en pequeños grupos nómadas y el mundo estaba poco poblado, a veces nos encontrábamos con otros grupos. Esos otros se veían diferentes, hablaban una lengua incomprensible para nosotros y también andaban armados. Así es que la primera reacción, que era el miedo, despertaba nuestro instinto de supervivencia y nos ponía en guardia por si había un ataque sorpresivo. Por ese rasgo de nuestra mente es que las teorías sobre conspiraciones siempre han existido y sobreviven en el tiempo. Y cuando se descubrió que ese miedo se podía explotar, se lo comenzó a usar políticamente. Los emperadores romanos inventaban complots inexistentes cuando querían asesinar a sus enemigos y también a sus familiares. Otro, en 1307 el rey de Francia acusó a los caballeros templarios de ser satánicos y conspirar contra la iglesia cristiana. ¿Pero por qué? Porque no les quiso devolver los préstamos que les había pedido y para quedarse con todos sus bienes. Así fue que los hizo ejecutar. A todos. Bueno, en tiempos más modernos la lista de conspiraciones es enorme. Por ejemplo, que Hitler nunca murió, tampoco Elvis Presley, que el virus del COVID se creó en un laboratorio, igual que en el 99 se dijo sobre el virus del SIDA, nada nuevo. Tampoco es casualidad que Estados Unidos sea el país donde más mitos se inventan. Por ejemplo, el asesinato de Kennedy, los alunizajes, el Área 51, los atentados del 11 de septiembre. ¿Por qué ahí en Estados Unidos? Porque es tradicional que los estadounidenses desconfíen de sus gobiernos. Y además de quienes le dan uso político, también hay gente que fabrica teorías conspirativas para ganar fama y dinero, y allí siempre tienen alguna clientela. Y ya van a ver que muchos de estos delirios no son más que ideas copiadas de películas o libros de ficción. Estas son algunas de las mejores conspiraciones de hoy. Conspiración 1. Los Illuminati. Ciertamente que los Illuminati realmente existieron, pero hace 2 siglos y medio. Era una asociación secreta que nació en 1776 en Alemania, inspirada en las ideas liberales de la Iluminación francesa.
De allí su nombre. Los Illuminati cometieron el pecado de desafiar a la Iglesia y la monarquía, promoviendo la razón y la filantropía y oponiéndose a las supersticiones. Querían separar a la religión del Estado, algo que también promovieron los masones años más tarde. Es casi seguro que los principales próceres de la independencia en América fueron masones: Bolívar, Miranda, San Martín y otros. Bueno, ambos grupos, los Illuminati y los masones, usaban este símbolo que también aparece en los billetes de $1 estadounidense. Es el ojo de Dios que todo lo ve, un símbolo que fue creado por los primeros cristianos. Los Illuminatis fueron disueltos 10 años después de su creación y no se volvió a oír de ellos hasta que en 1975 se publicaron las novelas de Illuminatus, la trilogía, una ficción en que una sociedad secreta gobierna el mundo y se financia vendiendo drogas. Bueno, eso es ficción. Pero desde entonces grupos conservadores estadounidenses aseguran que eso no es ficción y que desde el poder hay un complot contra sus creencias religiosas. Pero no hay prueba de que los Illuminati sigan existiendo, ni habría razón, porque en todo el mundo occidental la Iglesia y el Estado ya están separados. Hace fu. Conspiración 2. Los reptilianos. El mito dice que nos gobiernan lagartos extraterrestres que están aquí desde tiempos inmemoriales. Y según ellos, para dominar el mundo usan máscaras de políticos como Barack Obama o de artistas como Lady Gaga y hasta de la difunta reina Isabel. Pero ¿de dónde salió esta teoría delirante? Hace unos 30 años, un exfutbolista británico llamado David Icke se proclamó hijo de la divinidad y dijo que tenía mensajes para la humanidad. Escribió varios libros en los que sostiene que los reptilianos son una especie proveniente de una estrella muy muy lejana, que se llama Anunnaki, y han creado seres semi-humanos para gobernarnos y alimentarse de nuestra energía. Joder, bueno. La prueba de estos Anunnakis que presentan son antiguas estatuas o fotos de antiguas estatuas y algunas falsas de dioses con aspecto de reptiles. Eso es ignorancia pura, porque muchas civilizaciones consideraban que animales como las serpientes o los cocodrilos representaban la fuerza o la astucia y los adoraban para evitar que les hagan daño y los ayuden en la cacería. Por ejemplo, los egipcios, ¿no?, con los cocodrilos, que incluso los embalsamaban. También otros adoraban los jaguares y los toros. Pero la idea original sobre reptiles malvados no es de Icke. La tomó de una exitosa serie de televisión de los años 80 llamada B, Invasión Extraterrestre. Llegados de otros planetas, los reptiles se disfrazan de humanos y prometen ayudarnos, pero en realidad son carnívoros que vienen a comernos y a robarse el agua de nuestro planeta. Y así a David Icke le fue mejor como teórico de la conspiración que como futbolista, ciertamente. Se estima que entre sus libros y honorarios por dar conferencias ha ganado unos $10 millones. De paso, algunos aseguran que los reptilianos también son Illuminati, lo que da igual porque nadie los ha visto. En fin, vamos a la Conspiración 3. Los chemtrails, veneno que cae del cielo. Otro mito en redes asegura que las estelas blancas que dejan los aviones son sustancias químicas que rocían sobre nosotros con alguna finalidad siniestra. A saber, opción A, para dejarnos estériles y controlar así la natalidad. Lo que no nos explicamos es por qué estos siniestros poderes usan unos pocos aviones que no cubren más que una minúscula superficie del planeta cuando podrían poner esa sustancia, por ejemplo, en el agua potable. Opción B, para causar enfermedades. La misma duda. Si el agua es buena para transportar virus y bacterias como el cólera, ¿por qué lanzarlos desde aviones? Opción C, del mismo mito. Para cambiar el clima y obligar a los agricultores a comprar semillas a cierta multinacional. Eso no hace falta, ya estamos cambiando aceleradamente el clima del planeta con la emisión de CO2 y comparado con eso lo que sale de los aviones sería virtualmente nada. Pero la verdad es que lo que sale de las turbinas de los aviones en vuelo es vapor de agua condensado y solo se lo ve cuando hay mucha humedad. Y por supuesto también salen gases propios de la combustión del avión, ¿no? ¿Y por qué cada vez se ven más rastros en el cielo? Pues es simple la respuesta, porque cada vez hay más tráfico aéreo. Lógica pura, algo que ni saben qué es y no
nada indica que haya un complot silencioso que involucra a los gobiernos y a todos los pilotos de aviones del mundo. ¿Quiénes lo divulgan? Algunos ecologistas que, en lugar de apelar a la razón, apelan al miedo. Conspiración 4. Microchips en las vacunas para controlarnos con el 5G. Bueno, esta tontería necesita ser analizada por partes, ¿no? Como Jack, el destripador. ¿Para qué dicen que quieren implantarnos un chip? Pues porque los gobiernos quieren poder seguirnos al instante para saber qué hacemos y con quiénes nos reunimos. En especial, vigilar a los conspiranoicos porque son demasiado inteligentes y peligrosos. Bueno, esa posibilidad ya existe y se llaman teléfonos celulares, que tienen GPS muy precisos que permiten usar Google Maps o pedir un Uber. Pero además existen cámaras de vigilancia por todas partes. Ah, sí, pero el chip también podría servir para controlar nuestra mente por medio de la red 5G. Pero hoy no existen ni chips ni nada que pueda controlar la mente humana. Y dos, la red 5G ya está activa en muchos países y aún no vemos las hordas de zombies que aplauden aprobando a sus gobiernos. Más bien les suelen votar en contra. Y sí, es verdad que se intenta crear chips capaces de ser inyectados para monitorear los signos vitales de personas enfermas. Pero todos necesitarían una fuente de energía y una antena para transmitir los datos y no parece que puedan inyectarnos una batería AA o todo este aparataje. Parafraseando a Jesús, es más fácil que pase un camello que un microchip por el ojo de una aguja. Y valga la broma para contarles que en realidad esta es una versión moderna de una teoría inventada hace 20 años por fanáticos religiosos. Según ellos, el diablo ya reina en el planeta y se cumplirá la profecía del libro del Apocalipsis escrito hace 2000 años. El anticristo hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Bueno, decían que esa marca sería un chip. O sea que ya estábamos en pleno apocalipsis. ¿Sí? Conspiración 5. Globalismo y nuevo orden mundial. El denominador común de todas estas y de otras teorías conspiranoicas es que hay millares de políticos, científicos, médicos, militares, economistas, funcionarios de la ONU, multimillonarios y, por supuesto, periodistas confabulados para hacer maldades y dominar a la humanidad. Y claro, un puñado de héroes súper inteligentes ya se han dado cuenta, mientras todos los demás seres humanos somos bobos y vivimos engañados. Las personas que creen estos complots sin pruebas suelen tener problemas mentales y un bajo nivel educativo. Y con estas teorías tratan de explicarse de manera simple un mundo que les resulta complejo e inexplicable. Creen, por ejemplo, que hay un complot para instaurar un nuevo orden mundial que, según quien lo diga, está dirigido por Illuminatis, lagartos, satánicos, comunistas o judíos. Este nuevo orden impondría un gobierno mundial dirigido por una élite para esclavizar al resto de la humanidad. Y claro, usarán un chip para controlar la mente de las personas. Así, todo tiene sentido, ¿verdad? Claro, absoluto. Las pruebas, bueno, de esto, que el mundo se globaliza por culpa del Internet, por los intercambios comerciales y las migraciones. Últimamente, a la versión que hacen para Europa y Estados Unidos le han agregado la teoría del gran reemplazo. Porque esos seres malvados que dirigen escondidos el mundo intentan suplantar a la población blanca con inmigrantes negros y árabes. Bueno, eso se llama capitalismo y libre mercado. Los capitales circulan hoy por todo el mundo y son cada vez menos nacionales. Por ejemplo, una empresa coreana puede ser propiedad de inversores alemanes, chinos y saudíes. Empresas de Gran Bretaña y Francia reciben millonarias inversiones de millonarios, valga la redundancia, y gobiernos árabes y asiáticos. Entre los países que más invierten en China están sus adversarios, precisamente Estados Unidos y Taiwán. Bueno, por ejemplo, también hoy un computador puede incluir metales extraídos en África, componentes electrónicos de Taiwán, pantallas fabricadas en México y finalmente ser ensamblados en China. La globalización es un hecho económico y social propio del modo de producción del capitalismo, no una conspiración. Y como el libre mercado exige bajar
más y más los costos para poder competir, la innovación es vital. Por eso las grandes economías importan profesionales de todo el mundo. Empresas gigantes como Google o Apple tienen en California miles de empleados calificados llegados de la India, China y Corea. No es que los están suplantando. Y al mismo tiempo, la población de las economías desarrolladas aumenta su nivel educativo y aspira a trabajos mejor pagados. Difícilmente veremos a un europeo aceptar trabajar como albañil, por ejemplo, una mucama o un jardinero, guardia de seguridad o tal vez servir en un restaurante. Entonces, para hacer esos trabajos necesitan a los inmigrantes que llegan de África, Oriente Medio, Pakistán y Bangladesh. Muchos de esos países fueron colonias europeas. Además, así es que no es que existe un complot para reemplazar a la población blanca, sino que es inevitable también por otra poderosa razón. Ténganlo en cuenta. Las sociedades del primer mundo envejecen rápidamente y bajaron de manera drástica su tasa de natalidad. Pronto no habrá trabajadores blancos activos que aporten para pagarles sus jubilaciones. No habría tampoco quien los cuide, limpie sus casas, les haga la compra, les cocinen a todos estos blancos jubilados, ¿no? En fin, el mundo es cada vez más complejo y cambiante y resulta difícil entenderlo. Pero de ahí a que alguien esté planificando todo lo que sucede, es una tontería. El capitalismo no planifica nada, va a donde puede ganar más dinero, gastando menos, y los migrantes son la mano de obra barata. Y sí, en la historia han existido conspiraciones, es verdad, pero solo tienen éxito aquellas en las que participan pocos. De lo contrario, una conspiración, el secreto se riega y fracasa. Y además tiene que ser breve el secreto. Cuanto más dure, más posibilidades hay de que alguien hable. Y cuando una conspiración se hace pública, se va derrumbando como un castillo de naipe. Y todos compiten para confesar antes que los demás y salvar así su cuello, ¿no? Evidentemente. Así es que cuando alguien les hable de una conspiración, exíjanle las pruebas. Aunque seguro responderá que no hay, porque si no, no sería un complot. Así es. Y así ya nos vamos. Si les pareció útil el tema, no olviden suscribirse y compartir nuestros programas. Nos vemos. Bye.